Sal, fuera. ¡Policía, El día 5 de noviembre, con una operación contra el crimen organizado, concretamente por delitos contra la salud pública, contra el narcotráfico, en la localidad de Yecla, ¿vale? Por parte de la Brigada Local de Policía Judicial de Yecla. Un camión que ha curado, ha reventado eso y se ha llevado la caja. Fuerte, un estruendo fuerte, a las 4, por ahí, alrededor de las 4. Entonces pienso que era el camión de la basura, porque estaba oí gente hablar, y era me asomo por la ventana, y era la policía que estaba ahí, y la Guardia Civil. Aquí ha pasado algo, hay unos cristales en el suelo. Agresión y abuso sexual, pornografía infantil, corrupción de menores. Estaríamos hablando de un depredador sexual, como se le ha llegado a bautizar. Este señor se declara absolutamente inocente y es que además lo es a día de hoy porque prima la presunción de inocencia. Es una escuela de valores, porque no solamente se enseña a torear, sino también a respetar, que sean hombres de bien. Esta mañana ha pasado mucha policía y por lo que se ve había un cadáver ahí, que un hombre con un perro ha pasado y han llamado, pero no sabemos quién es la muchacha ni nada y no sabemos el tiempo que lleva ahí. Es que hay ya demasiados comentarios afirmando, dando pésame, pero vamos a ver, si la policía no me ha dicho todavía absolutamente nada que sea mi hija. Esto es lo que se le hace cuando no respetan, ¿sabes o no? ¿Has visto cómo se quedan? Le chafo los sesos aquí, ¿me entiendes o no? Me recordó a mi padre. Mi padre cuando yo era pequeño le pegaba a mi madre y él dijo en un momento de pegarle a su mujer, el que le ayudó a matar a su mujer. Esa confesión tardía que ha permitido ahorrar muchísimos trámites, muchísimos días de juicio, saber la verdad de lo que ocurrió. Buenas noches, estos son algunos de los casos que vamos a tratar aquí hoy. Vamos a tirar de los flecos de algunos de ellos o aportar novedades, como por ejemplo del tema de la operación Estoque o casos muy similares como los crímenes brutales. Bienvenidos a Código 112, su programa de sucesos. Un camión que ha curado, ha reventado eso y se ha llevado la caja. Fuerte, un estruendo fuerte, a las 4, por ahí, alrededor de las 4. Entonces pienso que era el camión de la basura, porque estaba oí gente hablar, y era me asomo por la ventana, y era la policía que estaba ahí, y la Guardia Civil. Aquí ha pasado algo, hay unos cristales en el suelo. Y tanto que había pasado algo, vuelve a la región la sombra de una duda sobre si existe de nuevo, si está operando una banda capaz de arrancar cajeros automáticos. Están viendo cómo queda una sucursal bancaria en una avenida principal de la pedanía murciana de Ceneta. Se trataría de un robo con fuerza. Este tipo de robos requieren preparación, conocimiento, logística y además hacen mucho ruido. Un camión que ha curado, ha reventado eso y se ha llevado la caja. Yo digo, pues habrán ido a otro después, pero si ha sido este solo, no sé el botín que se habrán llevado. Menudo susto, ¿no? Pues la verdad es que esto no te lo esperas. Lo estás viendo cada día que pasa aquí y allá, pero nunca esperas que sea tan cerca de tu casa, pero bueno. Y es que no se trata de llevarse el dinero de una persona a punta de navaja, es que se llevan el cajero entero. Hace falta para ello un grupo de personas, un camión pluma y saber lo que se tiene que hacer. Además, causaron destrozos también en el mobiliario urbano. Una vez la banda se lleva el cajero, tiene que tener un lugar para abrirlo, para romperlo, sacar el dinero y abandonarlo todo sin que quede relación con lo ocurrido. Y entonces pienso que era el camión de la basura, porque muchas veces hace ruido. Lo ha confundido con el camión de la basura, que siempre al coger el contenedor se oye ruido a esa hora, pero se ha levantado, ha mirado ahí como la vieja del visillo y dice, aquí ha pasado algo, hay unos cristales en el suelo y había varios coches de policía y Guardia Civil. Habrá sido un accidente, un coche haya topado, pensé. Pero bueno, después esta mañana cuando me he levantado he visto todo lo que había. El vecino de ahí al lado dice que había un camión grúa. El camión grúa lo cogió, le arrancó y se lo llevó. La Guardia Civil ya está investigando este caso, pero ¿es un caso aislado o el inicio de una nueva oleada de robos? En 2019 nuestra región ya sufrió algo parecido. Este es el momento en el que cargan el cajero en el camión. Después, dos hombres se suben al vehículo y se preparan para irse, pero no son los únicos implicados. La testigo se percata de que en la esquina hay un coche pendiente del proceso, un Audi negro que en cuanto el camión emprende la huida, le sigue muy de cerca.
Pocas horas después se encontraba el cajero, eso sí, totalmente destrozado y sin un mísero euro. Fue localizado en un paraje de la Sierra del Gavilán, en Caravaca de la Cruz. A su lado el camión grúa que también robaron días antes y que usaron para llevárselo. El de Archibel fue el robo más llamativo de esta banda y lo fue porque los ladrones se lo tomaron con mucha calma, sabedores de los tiempos de respuesta policial y sin temor a ser descubiertos. Parecía como si fueran los amos de la calle. Ahí vean los efectos de ese robo. Qué desastre. Me he quedado impactada de ver que estamos sin nada. Estamos con rabia y impotencia. Cuando hay una cosa de estas, pues nos preocupamos, nos preocupa a todos. Es que ha sido muy poco tiempo, ha sido en 2 minutos. Lo han hecho con una tranquilidad, sin miedo ninguno. Hemos tenido temporadas en las que ha habido durante meses, cada 15 días máximo, un robo. Y entran y te vas en tu carbonato. Aquí tiene que haber más vigilancia y darnos más seguridad. El caso de Archibel era de junio de 2019, pero es que antes había ocurrido lo mismo en Campos del Río y en Almendricos, en Lorca. Todo en muy poco espacio de tiempo. Una UDI llevaba y una fogoneta con una pluma, fogoneta grande. A un cajón así grande que era el cajero, claro, y la pluma encima. El cajero, pues se supone que se lo llevarían con un camión grúa, porque de otra forma es imposible de sacarlo de ahí. Este robo ocurría en la pedanía lorquina de Almendricos a finales de febrero y actuaron de la misma forma que en Archibel, con un Audi negro y un camión pluma, señales de que se trataba de la misma banda. Bueno, pues el robo de Archibel iba a ser el último de esa banda porque el 14 de junio de 2019, horas después de haberlo cometido, fueron arrestados. Se trataba de un grupo formado por 4 albaneses, 2 serbios y un español. Esa noche les pillaron con los 48.000 euros del cajero de Archibel, el camión pluma que usaron. Venían cometiendo robos desde Valencia hasta Murcia, pasando por Albacete y Alicante. Estaban asentados en la Vega Baja del Segura. Su modus operandi era que se movían por carreteras secundarias, con matrículas falsas, robaban camiones pluma en polígonos, se acercaban a los cajeros ya seleccionados, colocaban los amarres y reventaban el lugar. Posteriormente, con vehículos lanzadera, para vigilar entradas y salidas, rompían el cajero con radiales y obtenían el dinero. Suelen ser grupos de albano-kosovares, están especializados en ello. Son los que se encargan de este tipo de robos. Como por ejemplo los 12 integrantes desarticulados en una banda en 2008 por lo mismo. Se llamó Operación Mar Caspio y estaban detrás de 200 robos en cajeros desde Málaga, Murcia y Alicante desde el año 2005. Algunos de esos arrestos fueron hechos incluso en Hungría. Habrá que esperar para saber si estas bandas han vuelto a operar en la región. El que no consiguió nada fue el autor de un robo en grado de tentativa en Cartagena gracias a la vigilancia de las cámaras de seguridad. Mohamed acudió a abrir su tienda de móviles como cada día. Sin embargo, al llegar se encontró algo que no esperaba. Pues al abrir la tienda me he dado cuenta que el cristal estaba totalmente destrozado y roto. La noche anterior se produjo una pelea en la puerta de su establecimiento que al parecer era totalmente circunstancial. Que había 3 o 4 chicos por la noche que son de nacionalidad marroquí que se pelearon con unas chicas de etnia gitana. El chico se puso nervioso y que ha dicho que aquí mando yo con una botella de vino que llevaba, pues ha dado muy fuerte al cristal. Sin embargo, la intención iba mucho más allá. Pero al parecer que esos solo querían fomentar una pelea para poder romper el cristal. La intención estaba clara. Era robar, pero como el cristal era un poco más fuerte, pues no han podido entrar. Sin embargo, gracias a las 2 cámaras situadas enfrente tanto de la Oficina de Seguridad Social como de Policía Local, se ha podido identificar al autor. Me llamaron y me han dicho que han podido reconocer a la persona. Un cliente no, pues lo conozco de cara. Sí, pero su intención real era de robar. Por suerte el incidente no pasó de ahí. Daños dentro de la tienda, ninguno, no se llevaron nada. Y el autor se fue con las manos vacías. Mira, creo que los dos hemos caído. Señálalo, para cuando eso. No, señala tú, tranquilo. Araña, ¿eh? Cuidado aquí. En los plásticos, ¿no? Dentro del plástico y se mienten. El caso del Rosao, el joven desaparecido en Moratalla y hallado en Yecla hace una semana, sigue ofreciendo datos importantes.
En los plásticos, ¿no? Dentro del plástico y semienterrado o enterrado, ¿no? Sí. Así es como estaba. Ya les contamos cómo una operación antidroga permitió encontrar el coche del desaparecido y después, gracias a tirar del hilo, cómo se encontró el cadáver enterrado en un monte en Raspai, en una pedanía de Yecla. Un caso terrible que va a pasar por los juzgados de Novelda, pero hoy conocemos los detalles de la otra parte de ese caso, la llamada Operación Mofli. Sale. Fuera. ¡Policía, orden de registro! ¡Policía, orden de registro! Así se ha llamado la intervención policial que ha permitido desarticular a la banda de narcos que operaban en Altiplano y más zonas, y algunos de cuyos miembros son los responsables de la muerte del Rosao. Ahora sabemos que se les investigaba desde septiembre, que se hicieron 6 registros, que hubo 11 detenidos y que se les pilló 3,6 kilos de éxtasis, armas y hasta se les acusa de delitos relativos a la prostitución. Y a este caso vamos a dedicar nuestra entrevista. Pues para hablar del caso vamos a hacerlo con el inspector jefe y jefe de la UDEF. Nos referimos a Marcos Castro. Buenas noches y gracias por atender a Código 112. Buenas noches. La primera pregunta, ¿cómo de importante era este grupo de narcos que al parecer traficaba en varias provincias y tenía una importante cantidad de éxtasis? Pues ya lo ha dicho usted anteriormente, una importante organización criminal asentada en el Levante español, concretamente en 3 provincias, entre Murcia, Alicante y Albacete, y dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes, delitos contra la salud pública, entre otros delitos, porque había otros delitos conexos también que han sido investigados y que han sido esclarecidos en esta importante operación policial. Concretamente, aunque realmente la fase que nosotros conocemos policialmente como explotación del servicio comienza en septiembre y se acentúa las 2 últimas semanas, la primera semana de noviembre, pero es una operación que lleva prácticamente una investigación por parte de la Policía Judicial de Yecla, de la comisaría, desde hace un año casi. O sea que hay un trabajo importantísimo de investigación donde han confluido muchísimas también unidades en la última fase de explotación de servicios, tanto unidades centrales como unidades territoriales policiales. De hecho, solo para la primera intervención pudimos ver esa caravana de vehículos que la semana pasada estábamos contando, hasta 11 fueron los que participaron. Más de 3,5 kilos de éxtasis. ¿Qué tipo de banda trabaja con esa cantidad, con ese producto tan exclusivo? Deberían de ser importantes y tener muchas conexiones. Quiero decir, al margen de esa cantidad, ¿hay otras importantes que se les hayan incautado? Sí, bueno, lo característico de esta operación es esa droga, que es una droga conocida como MDMA, coloquialmente como cristal, y han sido 3,6 kilos, aparte de cocaína, hachís, también se han intervenido armas de fuego y otros objetos de ilícita procedencia. También se ha podido, en esta operación, se ha podido demostrar cómo estaban ampliando el negocio o extendiendo el negocio a otras actividades ilícitas como relacionadas con la explotación sexual. Eso lo tenía apuntado, inspector jefe, porque delitos relativos a la prostitución exactamente estaban explotando, estaban en ello. Estaban en fase de iniciación. O sea, digamos, la operación se inicia por una investigación centrada en delitos contra la salud pública. Luego hay lo que se conoce ya del tema del esclarecimiento del homicidio o asesinato, que eso tendrán que determinarlo los jueces y tribunales. Y finalmente ya se pudo también constatar que estaban iniciando en un tema de explotación sexual, habían alquilado inmuebles para ejercer la prostitución, que esos mismos inmuebles a su vez servían para el tráfico de sustancias estupefacientes. Habían hecho un totum revolutum de varias actividades delictivas, concentrándose por parte de esta actividad, este grupo criminal. Imagino que el grupo esté localizado, tendría zonas de, digamos, almacenamiento, zonas de venta. Sí, bueno, las características de estos grupos organizados es que hay una prolongación en el tiempo, una continuidad en el tiempo delictual, luego un gran número de personas, se han detenido a un total de 11 personas, de distintas, principalmente nacionales españoles, pero de otras nacionalidades también. Hay también una especialización con un reparto de roles, de funciones, de competencias entre ellos, en donde, digamos, hacen una especie de, trabajan como en grupos, subgrupos, dándose unos de labores de vigilancia, otros de transporte, otros de depósito. O sea, son grupos estructuralmente complejos
que llevan investigaciones difíciles y en donde la Policía Nacional en estos casos tiene que activar todos los recursos humanos y materiales al alcance. Ya estábamos viendo la caravana que ha pasado antes. La comisaría de Yecla ha estado, por tanto, mucho tiempo detrás de ello. La operación se llama Mofli porque es el apelativo, al parecer, de uno de sus miembros, posiblemente uno... El cabecilla. El cabecilla. Y ese también es parte del nexo de unión con el caso de José Alonso Marín, el Rosao, ¿no? Efectivamente. El origen de la investigación es una investigación de la Brigada Local de Policía Judicial de Yecla, por Salud Pública. Lo que ocurre que en medio de un registro, de unos registros, se practicaron un total de 6 registros en total en la operación, y en uno de esos registros la policía tiene constancia de que hay algo que no se sabe en un principio lo que es, imaginamos que es droga, porque los registros vienen motivados por salud pública, droga, dinero, armas, pero cuál es la sorpresa que tras derribar un muro, pues hallamos un coche completamente en piezas, cortado con radiales, y a través de la investigación y de las gestiones practicadas con el número de bastidor, pues se relaciona con la desaparición de un individuo en Moratalla el 19 de junio del año 2019. Ahí la investigación y la explotación del servicio coge una línea totalmente distinta, porque ya no está solo centrada en los delitos contra la salud pública, sino en un delito de una desaparición y presumiblemente un posible homicidio o asesinato. Es ahí cuando llegan ustedes desde Murcia, los grupos especializados desde Madrid. Decía usted antes que serán los tribunales los que digan si es homicidio o asesinato. Si es asesinato es que estaba planificado, si es homicidio quizá fue un calentón en ese momento. No, bueno, el tema de nosotros como policialmente lo que hacemos en esta fase, en la fase de explotación del servicio, es reunir todas las pruebas materiales, todas las pruebas objetivas, que luego en una instrucción a través de los jueces y tribunales pueden determinar o discernir si es un homicidio o un asesinato. La diferencia entre, o la característica que diferencia son varias, pero una de ellas sería la alevosía y también la superioridad medial. O sea, si realmente al desaparecido, tristemente luego encontrado el cadáver, lo mataron entre 3 personas o 4 personas y depende de cómo se desarrolló ese acto delictivo, pues será un homicidio, será un asesinato. Era por tanto de suponer que este era el grupo de narcotraficantes con los que estaba en negocios al parecer el fallecido, porque se sospecha o se sospechaba que podía trapichear y ese fue el nexo de unión. ¿O cuál sería el móvil último que se baraja como posible causa del homicidio / asesinato? Hombre, aquí ahora mismo la investigación está abierta, aunque nosotros lo que es la investigación a nivel de la organización criminal dedicada al delito contra la salud pública la hemos dado por desarticulada, concretamente con la última de detención practicada el 16 de noviembre, pero el tema de la desaparición y luego el posterior hallazgo del cadáver, pues bueno, a nivel de investigación ahora mismo le puedo decir que los investigadores lo tenemos claro, pero pueden faltar algún tipo de fleco, algún tipo de hilo, que nuestra función en nuestro trabajo es intentar esclarecer los hechos en su totalidad, o sea, saber realmente cuál fue la verdad, porque ya no solo a nivel de investigación, a nivel de Policía Nacional, también a nivel de la familia, que es súper importante. O sea, es un descanso también el saber qué pasó, cómo pasó y que realmente los autores estén a disposición de la justicia y que se aplique la justicia, claro. En Código 112, en 7 Televisión, pudimos hablar con la familia, estaban rotos de dolor porque se confirmaba la peor hipótesis, pero ya tienen un final al menos. De esta matriz, de esta operación han salido, digamos, 3 líneas: la antidroga, los delitos relativos a prostitución y el caso del Rosao. ¿Qué destacaría como más importante? O, por ejemplo, le voy a tirar, ¿dónde hay más diligencias por hacer? Hombre, por el drama humano en sí, por el bien jurídico protegido, que en este caso es la vida. Obviamente la desaparición y posterior hallazgo del cadáver es donde se han concentrado. Además se ha concentrado en un tiempo récord, estamos hablando de 72 horas en un dispositivo policial de más de 100 personas entre organismos centrales y organismos territoriales. Eso es complejo porque cada policía, o sea, aunque podamos saber un poco de nuestra especialidad, que en este caso puede ser policía judicial, pero aquí no solo está policía judicial, aquí estamos hablando de seguridad ciudadana, que hace una labor importantísima, estamos hablando de muchas unidades que entran en liza, por ejemplo la unidad de guías caninos de seguridad ciudadana, especialistas en el hallazgo de restos humanos, el GOIT, el Grupo Operativo de Intervención Técnica, claro, son intervenciones que necesitas de esos recursos humanos y materiales y activarlos, y además de una manera récord, en tiempo récord, como he dicho antes, porque prácticamente desde que se tiene constancia del hallazgo del vehículo, eso es un viernes por la tarde, hasta que se detiene a los principales autores de la desaparición y posterior homicidio o asesinato de José Alonso, son 72 horas. En 72 horas
El plazo justito, además, difícil, dentro de lo legal. Es complejo porque el reunir todas las piezas, particular todas las detenciones y reunir todas las pruebas objetivas, que son pruebas que aparte si no se practican en lo que se llama en caliente, permítame la expresión, luego es difícil porque son declaraciones que tienen que ser en ese momento, en ese instante, es complejo, es difícil. Para que se derrote el individuo y le acompañe al lugar donde reposaba el Rosa. Pues Marcos Castro, inspector jefe de la Policía Nacional, muchísimas gracias, enhorabuena por el servicio, ya se lo dijimos cuando tuvimos ocasión, y gracias por atender a Código 112. Muchísimas gracias a vosotros. Ahora, vamos a hablar de otro asunto, también desarticulaciones de puntos de venta de droga, quizá no tan importantes, pero sí que, digamos, enturbiaban la convivencia habitual. Uno era un kiosco en las Torres de Cotillas y el otro una droguería en Molina de Segura. Cruce cerrado a cal y canto tras la visita de alguien que no esperaban. Sobre todo yo que estaba durmiendo. La investigación se inició tras una denuncia vecinal que alertaba de la entrada y salida de presuntos clientes sin aparente compra. Entraba una vez a comprar un litro de cerveza, a comprar unos chuches y... pero no de vacío. Que estos clientes eran consumidores habituales de droga en la localidad. Había 25 gramos de hachís, 150 gramos de cogollos de marihuana, una báscula, así como dinero en efectivo. Lo que fumaban ellos, eso era consumición propia. Aquí es que no han sacado nada, es que me parece esto en verdad vergonzoso. En la intervención, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a un hombre de 52 años, el propietario de este establecimiento, y también a otro de 30, el que regentaba este kiosco, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Y tras pasar a disposición judicial han quedado en libertad. Droga en las Torres de Cotillas y también en Molina de Segura, donde según los agentes de la policía local encontraron varias dosis de cocaína dispuestas a su venta en esta droguería. ¿En qué listo me salió el caballero? Que estaba ahí, entonces ya tendrá un problema bastante gordo. Quien lo haya comprado, pues que lo disfrute. Además de las sustancias estupefacientes, los agentes hallaron cerca de 50 bolsas de cigarrillos de tabaco de contrabando. Deshecho a máquina. 2 desmantelamientos de puntos de venta de droga en la región en menos de 10 días con 3 detenidos. Hay que ponerse allí, en esa montaña. En una rambla junto al cementerio de Jabalí Viejo, la Policía Nacional el pasado domingo encontraba a instancias de un vecino pues un cadáver en esa rambla. Acordonaban la zona y han abierto varias líneas de investigación. Una de ellas es que ese cuerpo, según nos dicen también a nosotros fuentes cercanas al caso, ese cuerpo podría ser el de Noemí Pérez, una joven alcantarillera que desapareció en julio de 2020. Un caso que ha revuelto muchísimo a todos los amigos conocidos y a las poblaciones de Jabalí, de Alcantarilla. Sin embargo, la familia pide calma y prudencia, están pasando momentos difíciles, no tienen noticias y tampoco confirmaciones oficiales. Esperan y se aferran a la idea de que no sea Noemí, pero por eso piden paciencia. En todos los frentes lo vamos a destacar y se lo vamos a contar poco a poco. En una rambla, junto al cementerio de Jabalí Viejo, le decíamos, se halló ese cadáver. La policía se ha hecho cargo del asunto, abriendo distintas líneas de investigación. A nosotros nos dicen precisamente eso, que podía ser ella. Ahí están viendo las inmediaciones de la rambla, en Jabalí Viejo. Un hombre paseaba a media mañana del domingo con su mascota, un perro, y al parecer el animal se puso nervioso al olfatear un rastro. Tiró de él, tiró de su dueño, hasta que llegó a lo que parecían restos mortales de una persona. Un macabro hallazgo el que se ha hecho cargo la Policía Nacional acordonando la zona. Pues nada, que esta mañana ha pasado mucha policía y por lo que se ve había un cadáver ahí, que un hombre con un perro ha pasado y han llamado. Eso es lo que han dicho. Yo vivo ahí a 200 metros y como hemos visto mucha policía, pues hemos bajado. Pero no sabemos quién es la muchacha ni nada y no sabemos el tiempo que lleva ahí. Ni nada, eso es lo que sabemos, nada más. ¿Y qué ha hecho la policía? ¿Habéis visto el momento? Nada, la han acordonado todo, no nos han dejado pasar ni nada y ya han llamado a los forenses y todo eso judicial y por lo visto ya se la han llevado, pero no se sabe nada más. El hallazgo del cadáver en avanzado estado de descomposición conlleva un gran número de interrogantes. El primero es identificar quién es y eso se debe hacer con pruebas forenses. El cuerpo parece el de una chica con una mochila. Estaba al inicio de la pendiente hacia la vaguada, hacia la rambla. Una zona poco transitada pese a estar frente al cementerio. ¿De qué murió esa persona? ¿Por qué estaba allí? ¿Fue una muerte accidental, voluntaria o violenta? Tan oculto, tan
quien se lo encontró tampoco tuvo que buscar mucho. No, iba pasando el perro, vio los pies salir por allí, porque eso tiene que ser espantoso, eso tiene que ser de asustarte, ¿verdad? No es una zona muy frecuentada por los vecinos de la zona. Para nada. La Rambla, si quieres verla, tienes que venir a Caso Hecho a verla. No es una zona transitada ni nada de eso. La policía investiga el caso como el de un homicidio, pero no descarta ninguna hipótesis. Desde el mismo domingo, un rumor se extendió rápidamente. ¿Podría ser el cuerpo de Noemí Pérez? Noemí es una joven de 31 años, madre de un niño que el 7 de julio desapareció sin decir nada y desde entonces la han buscado sin descanso su familia, que es, como decimos, de Alcantarilla. Es una situación difícil, sí. Y más sin saber nada, la gente comentando. Y yo digo, pues, si lo que hay que hacer es estar callado. Pues eso, que no hay que precipitarse, pero es lo que parece que hizo todo el mundo, incluidos los amigos de Noemí. Y es que la misma mañana del domingo, ahí lo están viendo, se congregaron incluso esos amigos y derramaron lágrimas, las primeras, porque consideraban que estaban ante el cadáver de su amiga desaparecida. Allí mismo nuestras cámaras captaban las palabras de sosiego, de calma que les transmitía a los agentes a los chicos. Pues, no sé lo que habrán dicho, puede ser que sí, pero todavía no está identificado. El caso se está investigando, como decimos, como un homicidio sin descartar ninguna hipótesis, como por ejemplo de una muerte accidental. La investigación está bajo secreto y aunque no hay confirmación oficial, fuentes cercanas a Código 112 informan de que se trataría, al parecer, de Noemí. Mientras avanza la investigación, la asociación Garen Desaparecidos da la búsqueda por finalizada porque entienden que el cadáver es el de Noemí. Sin embargo, desde SOS Desaparecidos, una asociación murciana con gran reconocimiento a nivel nacional, pide que se respete a la familia en esta situación y que no se puede identificar el cuerpo hasta que no lo haga ningún organismo oficial. Tras la desaparición de Noemí, su familia se lanzó a la calle en julio, nos referimos, con amigos y voluntarios a buscarla. La desaparecida, que necesitaba una medicación debido a un trastorno, estaba pasando un mal momento debido, entre otros motivos, al impacto de la pandemia en su salud. Ya entonces su familia sufría mucho por el paradero y el destino que tuviera. Casi medio año después, volvemos a esa casa y hablamos con Santiago, el padre de Noemí, que pide prudencia y respeto a todos aquellos que opinan y hablan sin saber, porque incluso cuando les llaman para darles el pésame, les hacen daño porque oficialmente no les han comunicado nada. Nos están haciendo mucho daño. Daño por los comentarios que tú dices, que es que hay ya demasiados comentarios afirmando, dando pésame. Pero vamos a ver, si la policía no me ha dicho todavía absolutamente nada. La familia pasa, por tanto, días difíciles a la espera de noticias y se aferran a la posibilidad de que Noemí siga viva. Como ser humano siempre te queda un resquicio de esto tiene que ser otra cosa. Ella está viva. Y de hecho, aunque todos los indicios marquen que pueda ser mi hija porque te lo digo de verdad, Alejo, yo espero que ella no sea, que mi hija no sea, pero si es, pues no sé si terminaré de hundirme o no lo sé. No me quiero poner en ese pellejo y sé que me tendré que poner, pero si luego me lo confirman, pues tendré que vivir con ese remordimiento de que no supe estar a la altura de mi hija. Pues por interpelación directa, Santiago, te diré que pase lo que pase al final y se sepa, no podrán tener culpa ninguna aquellos que quieren y han querido y querrán siempre a Noemí, como eres tú, como es Irene, como es su familia. Desde Código 112 todo el equipo les envía un fuerte abrazo a su familia y mucho ánimo para estos días difíciles y los más difíciles que posiblemente tengan que venir. Y ahora cambiamos de tema y de zona, porque en San Javier la Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal compuesto por 8 varones de entre 19 y 45 años relacionados con una treintena de robos de bicicletas. Desde el pasado mes de junio, Guardia Civil junto con Policía Local de San Javier han desarrollado la Operación Biqueo, destinada a investigar numerosos robos de bicicletas. Se robaban en las zonas perimetrales de las viviendas, que suele coincidir con un patio exterior, y lo que hacían de forma habitual era saltar esos muros y solamente coger la bicicleta sin llegar a entrar al domicilio.
Finalmente, la operación se ha saldado con 8 detenidos vecinos del municipio de entre 19 y 48 años. Han sido 38 delictivos, de los cuales 20 han sido hurtos, 10 robos y un delito de daño y otro de desobediencia grave. Sustraían bicicletas de los patios de viviendas para ponerlas a la venta. Esas bicicletas eran puestas a la venta bien directamente a otros consumidores o bien a través de páginas de internet muy por debajo de su valor. Ese fue el hilo que siguió la Guardia Civil para averiguar la identidad de las personas que ofertaban las bicicletas sustraídas. Los agentes recomiendan a los usuarios de estas páginas de segunda mano extremar las precauciones. Hay que sospechar si el resto del mismo producto en la competencia está muy por encima de ese valor, lo cual podría ser un indicio claro de que es un producto sustraído y podríamos incurrir incluso en un delito de receptación al adquirir un objeto muy por debajo de su valor. Un delito de receptación que podría acarrearnos responsabilidades legales. ¿Estaríamos hablando de un depredador sexual como se le ha llegado a bautizar? Se declara absolutamente inocente y es que además lo es a día de hoy porque prima la presunción de inocencia, con lo cual cualquier calificativo que se le haga yo creo que está de más. Pues es lo que decía el abogado del exprofesor de la Escuela Taurina de Murcia, el abogado Manuel Martínez, se refería a este señor que está acusado de presuntos abusos sexuales. Y vamos a seguir hablando de nuevo, pero ahora con la otra parte, con el entorno de las víctimas. Porque vamos a hablar con el abogado de una de esas víctimas. Nos referimos a Eloy Fernández. Buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, muchas gracias. Para que quede bien claro, usted representa a una víctima que era una persona que era menor en aquel entonces, que era parte del alumnado de la Escuela Taurina y fue algo más que abusos según pone en su denuncia, incluso una agresión sexual con acceso. Sí, estaríamos hablando siempre con la presunción por delante de unos delitos de una gravedad extraordinaria y no únicamente de actitudes soeces o maleducadas, sino de delitos realmente graves. Porque ya escuchaba la defensa, hablaba de la presunción de inocencia, pero decía que es inocente. Sin embargo, en la denuncia de su cliente hay indicios y testimonios, entiende usted, o así nos lo manifiesta, que son muy graves y que arrojan una seria duda sobre esa presunción de inocencia. Los elementos probatorios son innumerables y no solo de la agresión sexual que se habría cometido contra mi cliente, sino contra muchos otros menores de edad. El abogado de la defensa, en su legítima estrategia procesal, hablaba de un señor septuagenario, soez, vulgar. Bien, él será casi septuagenario, pero las víctimas son de muy corta edad, revisten muy corta edad, y el trauma que le ha podido generar a la mayoría de ellas los hechos que se están instruyendo la causa es de una gravedad realmente extraordinaria, repito. Precisamente sobre el trauma que podían sufrir las víctimas sobre este tipo de delitos, en este caso en concreto, le preguntamos a la defensa. Le invito, señor Fernández, a que escuche lo que decía la defensa del acusado respecto a esas posibles consecuencias. Le invito a que lo vea. Porque es que son absolutamente dispares muchos de los testimonios. El hecho de que haya un tratamiento psicológico por parte de alguna de las víctimas no quiere decir que se haya producido ese hecho delictivo. Puede ser otro origen. Bueno, ya sería bastante casualidad que en el orden de 10-15 afectados, que a día de hoy se tiene conocimiento y sin duda podría ser mucho más, todos ellos tengan la necesidad de acudir al psicólogo o al psiquiatra por motivos anteriores o previos a conocer pues al investigado. El origen está claro, las consecuencias de lo que esperemos que sean, que se desarrolle de la mejor manera posible y que el trauma no sea grande y que esta gente pueda salir de esto, pero el origen está claro. Sin entrar en detalles, por lo que conoce de la denuncia de su cliente, ¿cómo accedía este individuo, siempre según su denuncia, a poder tener esos episodios de abusos o agresiones sexuales? ¿Cómo trabajaba a sus víctimas, por así decir? Hombre, la posición de control, de dominación del investigado sobre sus víctimas es evidente y imaginemos cualquier profesor la ascendencia que puede tener sobre sus alumnos, el jefe que puede tener en una empresa, en este caso él decidía, él organizaba, él mandaba
Vamos a ver si con la concomitancia, con la complicidad de la escuela taurina o no, eso estará por ver, pero desde luego era él quien tomaba las decisiones de quién toreaba, quién no toreaba, quién viajaba, quién no viajaba, su posición de control de prevalencia es evidente. Y en algunos casos, incluso ese tipo de episodios tenían lugar en la plaza de toros y otros en el piso de este señor, o sea que incluso utilizaba ese tipo de instalaciones, según las denuncias que constan en el caso. Correcto, de hecho se habló también por parte del abogado de la defensa de una camilla, como si fuera un elemento probatorio definitorio. No lo es un elemento importante, claro, pero es un elemento más. Muchas de las agresiones Ahí estamos viendo la sexuales, camilla precisamente, abogado. Sí, muchas de las agresiones o muchas de los delitos que se habrían cometido se han hecho no solo en el domicilio del investigado, sino también en la propia plaza de toros, con lo cual los elementos probatorios, ya digo, son muy importantes y son de un número bastante elevado. ¿En qué cree que puede quedar, por tanto, esas actitudes que podían definirse como poco caballerosas, pero que, según usted, a tenor de que conoce de las víctimas, son delitos muy graves? ¿Esto quedará quizá en un pequeño cachete penal o esto es un proceso serio que terminará en juicio? Es muy pronto todavía. Cabe ser muy prudente, estamos todavía instruyendo, se está investigando. Hay que determinar si es el único responsable, si hay otros responsables, qué tipo de responsabilidad tendrían. Le cojo el hilo. ¿Cree que la escuela taurina aún puede verse perjudicada por este asunto a ser el señor o el organismo que daba ese poder a este señor? Vamos a ver, el Código Penal prevé la figura del encubrimiento, nos habla también de la complicidad como una forma de participación en el delito y desde luego señala una responsabilidad civil evidente para ciertas personas naturales o jurídicas que podrían amparar a quien ha cometido un delito. Es muy pronto, se va a instruir, se va a investigar, pero desde luego si así ha sido tendrán que responder ante la justicia. Una pregunta, ¿qué sensación tienen las víctimas, usted conoce al menos, representa una, cuando han visto que se ha detenido a este señor que está en prisión provisional, que los cargos son graves y empiezan a ser públicos, al menos siempre desde la presunción de inocencia? ¿Cómo se sienten ahora ellos? Son sentimientos encontrados. Por una parte tienen un cierto alivio, evidentemente, pero por otra, ya digo, lo importante para las víctimas, para sus familias, para su entorno, es dejar esto atrás y poder continuar con la vida de la mejor manera posible. Aprovecho al hilo de la pregunta y si me permites, por favor, pedir a la sociedad en su conjunto y a quien tenga conocimiento particular de alguna de estas víctimas que por favor trate el tema con delicadeza, que se sea prudente, que no se señale a estas víctimas, porque no todas, de hecho prácticamente ninguna, y si alguna quiere lo dirá expresamente, quiere que se le reconozca o quiere estar señalado por la calle. Entonces pido ante todo, por favor, prudencia a todos por la extrema gravedad de los hechos. Pues Eloy Fernández, abogado, representa a una de las víctimas, una de las denunciantes, una de las personas denunciantes contra este señor, esta operación Estoque, que nos está dando una faena muy larga a todos y lo que nos queda. Esperemos que termine de la mejor manera posible, que sea justicia. Pues gracias por atendernos, muy amable, gracias. Bien. Ahora vamos a hablar de otros asuntos, porque si usted, por ejemplo, ha sufrido el robo de algún objeto, le falta alguno, puede acudir al cuartel de la policía local de Cejín, porque allí se han recuperado más de 30.000 euros en objetos, al parecer, que provienen de robos. Tras varios meses de ardua investigación, la policía local de Cejín dio en el mapa de la localidad con un posible punto de receptación de objetos robados. Costó bastante poder ubicarlo. En la mañana del día 2 de noviembre, día festivo aquí en la localidad, pues una patrulla se dirigió al lugar de los hechos. Una vez allí se procedió a identificar al titular de un patio almacén y de un domicilio. No haber una orden judicial de entrada, se habló con el propietario, el cual accedió a que se hiciese una entrada voluntaria. Una vez allí en el interior se pudo constatar, tanto en la vivienda como en el almacén, pues la existencia de todos estos objetos. Objetos presuntamente procedentes de ilícito penal ya intervenidos y en dependencias policiales a la espera de su reclamación. Echen un vistazo. Joyas, maquinaria agrícola, móviles de alta gama, cuberterías y hasta grupos electrógenos. Se corresponden con hechos delictivos que han ocurrido incluso ya hace varios años, tanto en la comarca del noroeste como en la provincia de Murcia, como en otras provincias limítrofes, incluso en la provincia de Castellón. Todos buscan ahora a sus legítimos propietarios. El objeto de dar esta publicidad es que la gente pueda venir aquí a comisaría para ver esos objetos y si
tienen denuncia previa, pues puedan reclamarlos para su devolución. Las numerosas averiguaciones y la tenacidad de los agentes han sido clave en el marco de la operación policial Alibaba, una que en este caso no ha necesitado de 40 ladrones para hacerse con todo este material por valor de más de 30.000 euros. En nuestra crónica de tribunales les contamos ahora un crimen atroz que ha sido juzgado esta semana. El juicio ha sido contra este joven vecino de Yecla de 21 años. Se le acusa de asesinato y por tanto era un jurado popular el encargado del juicio. La fiscalía pedía inicialmente para él 25 años de prisión. El acusado reconoció los hechos. Ahora cámara. ¿Usted decidió voluntariamente comentar a darle patadas en la cabeza y en el cuello? Sí. ¿Estuvo usted golpeando hasta que perdió el conocimiento, hasta que se quedó inconsciente? Sí. Una vez que usted voluntariamente había golpeado a Gustavo, ¿se fue usted del lugar y lo dejó allí abandonado? Sí. El caso es espeluznante y no solo por la violencia del crimen o por la frialdad del acusado, pero tampoco es el único caso así, brutal, que hemos tratado en Código 112. A lo largo de los años, en este programa hemos visto muertes violentas y crímenes muy duros, algunos sin resolver y otros en vías de ello. La muerte de Gustavo, que así se llamaba la víctima, nos ha traído a la memoria algunos de esos casos. Vamos a enumerarlos brevemente para asomarnos a la insondable capacidad humana de hacer daño. El primero de los casos que recordamos es uno que está precisamente sin resolver. Ocurrió en La Aljorra, en Cartagena, en julio de 2017. Un hombre de 40 años de origen lituano fue asesinado y atado a una pérgola. Carecía de manos, pero al parecer se las había comido alguna limaña del bosque. Se cree que tiene tintes mafiosos este caso y no hay sospechoso claro. En el Esparragal, en Murcia, en una empresa de reciclaje apareció un cadáver embalado. La víctima estaba literalmente prensada. Se desconoce si fue un crimen, si murió antes y la depositaron allí, pero se terminó por creer que fue algún tipo de accidente, como un sin techo, por ejemplo, que se duerme entre cartones y ya no vuelve a despertarse. Pero hay casos más recientes y duros, como el de un joven vecino de Los Garres acusado de matar a su padre de un disparo y tirarlo a un pozo. Bueno, la verdad es que son gente que se veía poco. Son familia, mucha familia de aquí, de Los Garres. Una familia muy querida que Los Garres, que le llaman Los Rajados. Con el chico joven venían otros jóvenes, sí, y algún coche ahí, pues claro. Quizá pues en una conversación acalorada, creo que debe haber un rifle también, que seguramente se disparó contra él y después se ocultó en un pozo. El pozo creo que se selló con silicona pues para evitar que fuese localizado. La verdad que había gente muy humilde, muy buena gente que no se esperaban el acontecimiento, no se lo esperaban. Yo para mí es que me da la conclusión que yo saco de esto, es que el uno iba de droga y el otro chipado. El caso que les contamos ahora, el cuarto, es aún más complicado porque no se encontró el cuerpo. Nos referimos al de María Dolores Sandoval, una ciezana que se fue a vivir con su pareja a Barrio Peral, a Cartagena. María Dolores no se supo más desde la Nochebuena de 2018. En octubre de 2019 se detuvo a su pareja. Pero ¿dónde está ella? Agentes del grupo de científica intentan determinar dónde y cómo murió la víctima y cómo hizo Agustín para deshacerse del cadáver. Este es el momento en el que Agustín era trasladado a dependencias policiales tras el registro de su domicilio. En su declaración mantiene que no fue él quien la mató, pero que por miedo se deshizo de su cadáver. Y lo hizo en 2 viajes. En el primero se trasladó varias bolsas a unos contenedores de basura ubicados en la calle Basilio Cutillas. Después volvió a casa, cogió la otra mitad y la dejó en los contenedores de la calle Ponferrada, justo enfrente del centro de salud de Los Barreros. Casos difíciles, lúgubres, macabros casi. Pues bien, a esta lista hay que añadir un caso más, que es el que se ha juzgado esta semana, la muerte de Gustavo Montoya. Esto es lo que se hace cuando no respetan, ¿sabes o no? ¿Has visto cómo se quedan? Le chafo los sesos aquí, ¿me entiendes o no? Se los chafo, ¿me entiendes o no? Le chafo los sesos. Es la terrible muerte de Gustavo y un vídeo que grabó el propio acusado. Eran imágenes muy duras. Gustavo, al que vemos en esta cámara de seguridad,
Estaba trabajando como temporero en Yegla y el 16 de junio cobró 630 euros. Envió 300 a su familia en Colombia y se fue de copas. Y le seguía este que ven ahora, Luis Alejandro, un joven que vio en Gustavo la posibilidad de aprovecharse de su ebriedad. Le sacó cuanto pudo en comida, en bebida y en dinero. Se lo llevó a las afueras, lo apaleó y lo abandonó. El cadáver sería encontrado al día siguiente por un paseante. Se le intentó en vano reanimar. Ahí están viendo a los sanitarios y a la derecha ven una litrona vacía que compartió Gustavo con su verdugo. La Policía Nacional no tardó mucho, por testigos y cámaras de cajeros, en identificar a Luis Alejandro. Fue detenido y el propio acusado condujo a los policías hasta un parque donde allí, ahí lo están viendo, había escondido el móvil de la víctima para que así fuera más difícil identificarlo. Volvemos ahora al presente, al juicio contra Luis Alejandro. Dijo estar arrepentido de lo que hizo y que fue por las drogas, ya que era consumidor de drogas desde los 14 años hasta los 19, cuando cometió este crimen e ingresó en prisión provisional. Y que ahora está mucho mejor porque está interno en un módulo terapéutico. Pero cuando se le preguntó por qué comenzó a pegar a Gustavo, respondió lo siguiente. Me recordó a mi padre. Mi padre, cuando yo era pequeño, le pegaba a mi madre y él dijo en un momento de pegarle a su mujer, de que le ayudase a matar a su mujer. Al final se le rebajó la condena, se le declaró culpable del crimen, pero no de asesinato, sino de homicidio. Se cambió la alevosía por superioridad y se le ha condenado a 12 años y medio de prisión. Esa confesión que ha prestado él durante el juicio, esa confesión tardía, que ha permitido ahorrar muchísimos trámites, muchísimos días de juicio, saber la verdad de lo que ocurrió y evitar sobre todo también pues, dolor a las familias de la víctima. Seguidamente a esa petición, el magistrado, el señor presidente de la sala, pues ha dictado sentencia in voce, la ha adelantado, condenando a Luis Alejandro Novoa como autor de un delito de homicidio, con la agravante de abuso de superioridad y la atenuante de confesión tardía, a la pena de 12 años y 6 meses de prisión. Un caso terrible, una rebaja muy importante, la conseguida con esa confesión, y lo que tenemos que decirles es que hasta aquí ha llegado este Código 112. La próxima semana le vamos a contar casos tan interesantes que se están produciendo en estos mismos momentos y por eso no tenemos las imágenes. Pero ya saben, hasta la semana que viene, para cualquier caso, siempre Código 112.